pues yo le agradezco a ustedes por darse el tiempo para poder hablar sobre este tema tan importante, poder instalarlo en la agenda, informar a la gente, a nuestra audiencia. Y quiero partir con una pregunta bien amplia, a modo de información para quienes nos están viendo y escuchando. A su juicio, dentro de este año de trabajo del Plan Nacional de Búsqueda, como integrantes de este comité de seguimiento y participación, ¿qué es lo que más podrían destacar en relación a los avances, al trabajo en el marco de las diligencias, del reconocimiento de sitios de interés, del trabajo de archivo que se ha hecho hasta ahora, de la constitución del propio comité? ¿Qué destacan de este último tiempo de trabajo para contar a la gente un poquito en qué va el plan de búsqueda? Daniela, partamos contigo. Bueno, hay que recordar que el plan de búsqueda se instaló recién formalmente a comienzos de este año, entonces Ujú. es un tiempo relativamente breve el que lleva operando, y yo diría que la existencia del plan y su instalación son una noticia muy importante que destacar, ¿no? Porque se trata de la primera vez que se intenta constituir una política estatal sistemática, integral, para abordar la cuestión de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura, y particularmente para intentar hacer un esfuerzo para determinar el destino final, la trayectoria, y ubicar en lo posible los restos de las personas detenidas desaparecidas, que son una deuda extraordinariamente dolorosa y difícil aún de la dictadura. En el contexto de esta instalación hay que, yo creo, transmitir que el plan de búsqueda es un plan muy ambicioso y complejo, ¿no? Si uno mira el decreto que lo constituye, hay tres grandes objetivos que después se desarrollan, ¿no? Se especifican en una serie de tareas puntuales, de objetivos, y entonces, digamos, yo diría que en varios de ellos ha ido habiendo avances Ujú. importantes. Por ejemplo, ¿no? A propósito del objetivo de esclarecer las circunstancias de la detención, desaparición, muerte, destino final de las personas víctimas de desaparición forzada, ha habido un primer trabajo de identificación de bases documentales, de archivos que hasta ahora no habían sido tenidos en cuenta, ¿no? Ni en el contexto de las comisiones de verdad, ni tampoco en el contexto de los procesos judiciales, sin perjuicio de al mismo tiempo, digamos, el proceso de articulación, sistematización de esa información judicial, que también está siendo un objetivo importante del plan y del trabajo del Poder Judicial. Pero aquí nosotros recibimos ya un informe de la Mesa Técnica de Archivos, ¿cierto?, que está catastrando una serie de archivos públicos, de instituciones públicas, que podrían contener información relevante que hasta ahora no ha sido tomada en cuenta, ¿no? Ahí yo diría que hay un primer avance significativo. Por otra parte, también el Servicio Médico Legal está realizando una importante tarea, ¿no? Tanto de colaboración con las instancias judiciales para la planificación y ejecución de trabajos en terreno, en sitios que han sido identificados como sitios prioritarios, para poder desarrollar adicionales trabajos de eh, búsqueda en terreno, como también con las pericias de restos que se encuentran a disposición del Servicio Médico Legal, ¿no? Y esperamos un informe a fines de septiembre sobre particularmente el contenido de cajas de osamenta que, como se sabe, fueron, ¿no es cierto?, recuperadas, fueron relevadas Ajá. hace algunos años atrás, y que están en poder del Servicio Médico Legal. Yo apuntaría a esas dos, y seguramente Patricio puede también desarrollar algunos otros pasos importantes Ujú. en el contexto de... Perfecto, Patricio, ¿qué podría agregar a todo lo que ha señalado Daniela? Sí, no, muy completo como lo plantea Daniel, y yo lo comparto totalmente. Aquí hay un esfuerzo, como dijo Daniela, que por primera vez emprende el Estado de Chile, con una política de Estado precisamente. Eh, y en la práctica esto implica muchas coordinaciones, implica
coordinaciones a niveles ministeriales, a niveles de archivo, coordinaciones con el Poder Judicial también, muy importante, servicio médico legal. Y en la práctica también implica coordinaciones dentro del mismo comité de seguimiento y también con instituciones universitarias. O sea, por algo estamos acá con Daniela, somos más del mundo universitario, pero en la práctica este es un comité en donde hay una representación importante de los familiares, de las agrupaciones de detenidos desaparecidos, pero también de la sociedad a través de las universidades. Ajá. Y esto no es menor porque hoy en día, cuando hay crisis de confianza, por así decirlo, en nuestra sociedad muy marcada, si uno mira las encuestas, distintas encuestas, se da cuenta que son precisamente las universidades, las instituciones con mayor credibilidad. O sea, no es, o sea, es por algo, y eso lo quiero recalcar, que sean las universidades representadas a través de nosotros las que estén también integrando este comité de seguimiento y por lo tanto el Plan Nacional de Búsqueda. Así que desde esa perspectiva yo quiero también resaltar ese aspecto. Es una política de Estado que esperamos que como tal dure en el tiempo, perdure en el tiempo y al mismo tiempo con una alta representatividad y por lo tanto legitimidad. Y eso también nosotros tenemos que irlo construyendo con toda la sociedad. Así que el desafío desde esa perspectiva, Francisca, es grande el que tenemos por delante. Ujú. Ahora, es inevitable también preguntarles por lo que lamentablemente siempre trasciende a nivel público, que son únicamente las críticas, ¿no? Evidentemente, por eso estamos haciendo esta conversación, para informar en su totalidad cómo ha ido avanzando el trabajo. Pero el último 30 de agosto trascendió la crítica desde la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, en voz de su presidenta Gaby Rivera, sobre la falta de información y transparencia que están sintiendo como agrupación en relación a algunas cosas que se han estado haciendo, como este trato directo con la empresa Anholzer. Pero no me quiero extender mucho en ese punto, sino que más bien conocer su lectura sobre el cómo se recogen estas críticas en particular, si es que falta mayor conversación, mayor transparencia en el trabajo entre el Comité de Búsqueda y el resto de los organismos, como el Programa de Derechos Humanos, que están avanzando en este plan de búsqueda. El presidente Gabriel Boric recogió las críticas. Yo hablé con Gaby Rivera hace algunos días atrás y ella me ha señalado de que tuvieron una reunión con el ministro Cordero, se han podido aclarar las cosas y todo ha seguido avanzando. Pero ¿cómo lo ven en un término más amplio, ¿no? Como las comunicaciones entre los organismos que están fusionando paralelo en el desarrollo de este plan, Daniela? Sí, Francisca, como decía Patricio, el plan es una institucionalidad bien compleja. Y el comité de búsqueda, digamos, también está todavía en algún sentido en proceso de construir una dinámica de trabajo con las distintas instituciones del plan de búsqueda. Hay que pensar que además, ¿no es cierto?, el coordinador del plan de búsqueda, quien era inicialmente el coordinador, está dejando en estos momentos su cargo por digamos, un cambio de situación laboral personal. Él parte a hacer estudios de posgrado fuera de Chile y entonces hay ahora abierto un concurso para determinar ese cargo, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, el poder articular una manera sistemática de transmitir información desde las distintas instancias del plan, está la mesa técnica de archivos, está la mesa interinstitucional, hay mesas, hay subcomisiones, ¿no es cierto? Entonces, que toda esta institucionalidad y lo que se avanza en distintos planos pueda ir transmitiendo sistemáticamente información al Comité de Participación y Seguimiento, ha requerido también, digamos, pensar cómo realizarlo, ¿no? Porque las reuniones, hemos tenido varias reuniones presenciales y online, porque hay quienes estamos participando desde regiones también, es mi caso, es el caso de dirigentes de agrupaciones que son de fuera de Santiago. Entonces las reuniones la verdad es que no bastan, ¿no? Se hacen insuficientes. De hecho, estaba en tabla la información sobre la plataforma que generó esta controversia, sí, para una reunión, ¿no es cierto?, que tuvo lugar antes del reportaje que
que puso sobre la mesa esta cuestión, y en esa reunión no logramos llegar a ese punto. Entonces, por eso estamos ahora reuniéndonos como comité con distintas instituciones que forman parte también del plan de búsqueda para hacernos una idea del trabajo que cada una de ellas está realizando, y estamos también articulando un sistema de información, un mecanismo de información periódico que nos permita también facilitar esa comunicación. Patricia. Y hay que decir que uno, Sí. perdón, solo para cerrar, que garantizar el acceso a la información y la participación de las y los familiares y la sociedad es uno de los objetivos generales del plan de búsqueda. Entonces hay una expectativa también muy sentida y muy fuerte, particularmente de las agrupaciones y de los familiares en ese sentido, que también explica, ¿no? que cuando hay algo que parece no haber sido informado adecuadamente, se genere también esa reacción. Sí, claro, es uno de las bases fundantes, ¿no? de este plan de búsqueda, y así también lo transmitían desde la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Patricio, ¿algo más que agregar con respecto a este punto, los flujos de información, las cosas que faltan por mejorar al respecto? Sí, solamente decir que estamos en un periodo de instalación. Esto comenzó a fines de abril en particular. Y en la práctica a nosotros se nos indicó que nos íbamos a tener que juntar como comité de seguimiento aproximadamente una vez cada 3 meses. Ya en la primera reunión nos dimos cuenta que eso era irreal, y finalmente empezamos a coordinarnos entre nosotros para tener a lo menos una reunión mensual y, si fuera necesario, más todavía. Ujú. Esto lo digo porque hay que tener en cuenta que estamos hablando de un plan nacional de búsqueda. Yo no sé si todo el mundo lo ha leído o lo ha mirado siquiera, pero es un plan muy bien estructurado, más de 120 páginas, con objetivos claros, con acciones claras. Y desde esa perspectiva es el tamaño, ¿no?, que tiene, el desafío que implica este plan es realmente gigantesco, y eso implica coordinaciones. Y dentro de esas coordinaciones, evidentemente, están los flujos de información. Y también qué priorizamos, que ese ha sido otro tema, ¿no?, Esa era mi dentro del siguiente plan. pregunta, de hecho. Sí, Ok, ¿qué sí. priorizamos? Entonces hago la introducción para la próxima pregunta, si tú quieres, pero Sí, dale nomás. en el fondo esto es realmente un desafío en el cual yo creo que tenemos que ir a buena velocidad, pero que no nos tiene que vencer la ansiedad. Yo lo diría de esa manera. Porque, claro, con ansiedad a veces uno pierde como los objetivos centrales, se puede desordenar también en algunos aspectos, y yo creo que dentro del comité precisamente en lo que hemos estado trabajando es en ordenarnos y tratar también de contribuir, ¿no es cierto?, a un orden mayor dentro del desarrollo del plan, en conjunto obviamente con la gente que desarrolla, con las personas, los profesionales que desarrollan el plan, dentro del Ministerio y la Subsecretaría de Derechos Humanos en particular. Ujú. Precisamente otra de las cosas que me decía Gaby Rivera era de que para ellos como agrupación no era dicotómico el tema de las prioridades, y aquí les paso a hacer la pregunta un poco de cómo se ordena metodológicamente esto, sino que ha trascendido que podría ser contraproducente avanzar en una dirección y otra. Me refiero el tema de la reconstrucción de trayectorias de vida de las personas, y por otro lado el trabajo forense en terreno. Ella me decía que se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero ahí les paso la palabra para que me cuenten cuál es su perspectiva en relación a ese tipo de prioridades, para tratar de entender un poco el cómo se va ordenando el trabajo que les queda por delante a partir de lo que ya se ha realizado hasta ahora, el reconocimiento de los sitios de interés, etcétera, etcétera. Daniela. Sí, creo que tal vez esa como dicotomía parte también de la ambigüedad que rodea al concepto de trayectorias, Ujú. ¿no? Porque hay un sentido en que la reconstrucción de las trayectorias, digamos, de vida, de detención y desaparición de las personas víctimas de desaparición forzada, ¿no? Apunta, digamos, a un objetivo, podríamos decir, de verdad y memoria, en el sentido de consolidar información que ya existe, articularla de una manera narrativa,
¿cierto? De manera de que esa historia pueda ser preservada, comunicada y mantenida, ¿no? En términos de memoria. Pero hay un sentido parcialmente diferente, no excluyente, pero parcialmente diferente, que apunta a obtener, a relevar informaciones que todavía no están disponibles sobre la trayectoria final de las personas que fueron víctimas de desaparición forzada, de manera de intentar lograr, ¿no es cierto?, determinar, por una parte, patrones, ¿no?, que pudieran arrojar información sobre políticas, prácticas asociadas a la desaparición, ¿no? Es decir, asociando a distintos, por ejemplo, lugares de detención, formas de, ¿no es cierto?, disposición de los restos, disposición de los cuerpos que pudieran permitir, ¿no es cierto?, construir hipótesis de destino final y eventualmente dar, ¿no es cierto?, alguna pista que pudiera eventualmente, en algunos casos, aunque, ¿no es cierto?, las esperanzas son pocas, hay que decirlo en este sentido, pudiera permitir también hallazgos de restos o hallazgos de otras evidencias que confirmaran esas hipótesis de destino final. Entonces, en ese sentido, no hay una contraposición entre búsqueda forense, ¿no?, y trayectorias. De alguna manera, también la búsqueda de trayectorias apunta a lo que yo diría es la gran expectativa, ¿no?, asociada al programa Sin Perjuicio, que, como muy bien decía Patricio, hay distintos objetivos y es muy complejo y ambicioso el plan, pero seguramente hay una expectativa, ¿no es cierto?, asociada también al largo transcurso de tiempo, de que podamos ahora hacer un esfuerzo como sociedad para lograr, ¿no?, alguna información adicional respecto del destino y el paradero de las personas detenidas desaparecidas. Entonces, el trabajo en terreno requiere muchas veces información previa, ¿no? Entonces, si bien hay sitios de interés, no se trata, digamos, de trabajar en ellos sin la guía, sin la indicación de información previa. Perfecto, Patricio. Sí, no solamente para complementar, ¿no? Hay distintas instituciones, por así decirlo, también que se hacen cargo, ¿no?, de los distintos objetivos. Y yo no los veo contrapuestos. O sea, evidentemente, en todo lo que es la búsqueda, en los sitios prioritarios o en otros, como decía muy bien Daniel, a partir de nueva información o de investigaciones que ya estén en curso, ahí es el Poder Judicial, ¿no?, el que tiene un rol central. El servicio médico legal también es un complemento fundamental también desde esa perspectiva, cuando hay hallazgos, se encuentran, ¿no es cierto?, restos. Y por otro lado también está todo lo que implica el trabajo de archivos, que es muy importante, sobre todo la reconstrucción de trayectorias, tal como lo indicó también muy bien Daniela. Y ahí ya se han podido, por lo menos en el trabajo en las universidades, ha estado en concursos, ¿ya? Cursos específicamente dedicados a estas materias, investigando trayectorias, a partir del trabajo de estudiantes, en trabajos de seminario de investigación. Por ejemplo, en el Instituto de Historia de la Católica se reconstruyeron 20 trayectorias en el sitio Cerro Chena en particular, y hubo hallazgos bien puntuales, uno podrá decir de detalle, a veces de enmendar algunos aspectos de las trayectorias que ya existían, pero a partir de la investigación con los archivos que tiene el Ministerio de Justicia, se pudo hacer como algunas correcciones, digámoslo de esa manera, en esas trayectorias. Ahora, se podrá decir, en algunas de ellas, se podrá decir, bueno, pero es muy de detalle. Pero esos detalles, especialmente para los familiares, son importantes. Ujú. Y pueden tener, y son muy importantes, y también pueden tener una incidencia en poder determinar con mayor claridad cuál fue el paradero, el destino final de esa persona, ¿no es cierto?, hasta que se le perdió la pista. Son cuestiones relevantes y obviamente los cruces de información son gigantescos. Esto se está haciendo a niveles de pilotos, obviamente, pero yo creo que en la medida que vayamos afinando metodologías, podemos ir avanzando mucho más en ese tipo
de investigación, en ese tipo de información también que se vaya acumulando. Pero insisto, no es para nada incompatible poder generar, ¿no es cierto?, líneas de acción, trabajos que se desarrollen al mismo tiempo. Ujú. Perfecto. Ahora dicho eso y para ir cerrando, mi última pregunta tiene que ver también con una reflexión en torno al sentido de urgencia, entendiendo que es un plan muy ambicioso, con altas expectativas, pero hay cuestiones de tiempo que apremian, no solamente por el tiempo biológico, sino que también lo digo por el tiempo que queda de gobierno. Hay incertidumbre en relación a qué va a pasar con esta política de Estado si es que en marzo del 2026 el gobierno cambia de color político. En términos formales, no debiese cambiar el esfuerzo institucional que se está haciendo por avanzar en el objetivo de este plan, pero ¿cuáles son sus reflexiones al respecto? ¿Falta fortalecer el consenso político para que eso efectivamente sea así y no se terminen diluyendo los esfuerzos? Está el antecedente, por ejemplo, de lo que está pasando en Argentina, donde se están eliminando las leyes que buscaban o institucionalizaron la búsqueda de los nietos desaparecidos y, en fin, una serie de otras de medidas que van en sentido contrario a lo que se buscó avanzar en el último tiempo. Y existe ese manto de duda, ¿no?, en relación a cómo se va a seguir avanzando una vez que el mandato de Gabriel Boric concluya. ¿Cómo lo ven en ese sentido? ¿Falta fortalecer el consenso político? ¿Cómo fortalecer aún más la institucionalidad para que esto se extienda en el tiempo, atendiendo lo ambicioso que hay y que por supuesto que no se va a agotar en marzo del 2026, Daniela? ¿Cómo lo ves tú? Sí, a ver, yo creo que, bueno, como bien lo decía Francisca, ¿no? Las experiencias comparadas muestran que todos los avances institucionales dependen de alguna manera en su sustentación de la existencia de una voluntad política que los respalde, ¿no? No todos los esfuerzos institucionales tienen en ese sentido una fragilidad de la que creo que es importante ser consciente. Esta política pública está expresada en un decreto, eso le da, por supuesto, un respaldo normativo, una fijeza normativa que es importante, que es valiosa, pero requiere ser sostenida en el tiempo. Y en ese sentido creo que la discusión presupuestaria que se va a tener en algunos meses más, ¿no?, para la asignación también de presupuestos asociados al plan de búsqueda para el año 2026 va a ser un importante apronte, ¿no? Creo que es en ese momento en que también los distintos sectores políticos van a estar bajo escrutinio de la sociedad respecto de su también compromiso con la sustentación de esta política pública, de este esfuerzo, ¿no es cierto?, que le debemos claramente como comunidad a quienes fueron víctimas del crimen probablemente más horroroso que podemos imaginar, ¿no?, que es particularmente la desaparición forzada. Creo que esa discusión vamos a tener que estar todos muy atentos a lo que allí ocurra. Perfecto. Patricio, ¿cómo lo ves tú? Atendiendo que, y con esto cierro, ¿no? Se ha tratado de instalar muy bien de que por primera vez el Estado se está haciendo cargo de algo que ha cargado en las espaldas de las familias y que institucionalmente se asume esa responsabilidad como corresponde. Ahora la pregunta es cómo se hace sostenible en el tiempo, ¿no? Para cerrar, Patricio. Exactamente, Francisca, porque el punto es mirado así en lo micro, digamos. Obviamente hay un tema presupuestario, como bien lo indicaba Daniela, una señal muy importante para el futuro próximo de este plan y de su éxito va a ser la partida presupuestaria que se apruebe para estos efectos y también las partidas presupuestarias que se aprueben para otros ministerios, por ejemplo, que tengan incidencia, ¿no es cierto?, respecto y participación en el Plan Nacional de Búsqueda. O sea, es un aspecto fundamental. Y por otra parte, también las políticas públicas tienen que tener apoyo social, tienen que tener un apoyo social, tienen que estar legitimadas, Ujú. tienen que tener credibilidad, eso es fundamental.
Y yo creo que ahí tenemos todos un desafío gigantesco en el sentido de que verdaderamente podamos, por así decirlo, despolitizar el tema de los derechos humanos, despolitizar en particular el tema de los detenidos desaparecidos, de las personas afectadas, ¿no es cierto?, por desaparición forzosa, forzada, y en la práctica transformar esto en lo que es también un tema, o sea, es político, evidentemente, pero también es un tema ético, es un tema que nos interpela a nosotros, a todos como sociedad. Y en la medida que nosotros vayamos creando esta manera y fortaleciendo esta manera de mirar, ¿no es cierto?, esta gran deuda que tenemos, en particular con los familiares, con las agrupaciones, yo creo que vamos a dar un gran paso en donde finalmente lo relativo al presupuesto, ¿no es cierto?, pasa a ser una cuestión de detalle, por así decirlo, del presupuesto anual, y que finalmente tengamos un financiamiento idealmente garantizado en el largo plazo para que este plan pueda seguir desarrollándose y pueda cumplir su objetivo, o sus objetivos, mejor dicho. Ujú. Perfecto, me voy a quedar con eso en función del tiempo. Les quiero agradecer por el tiempo, por la conversación con nosotros y con la audiencia, ¿no? Que sin duda es tremendamente importante instalar este tema pedagógicamente para que la ciudadanía tome conocimiento de lo que se está trabajando, los esfuerzos que se están haciendo por entender lo que ha significado la desaparición forzada en este país y la respuesta que aún se le debe a los familiares de las víctimas que están trabajando junto con usted en este comité de seguimiento para que tenga éxito en la consecución de objetivos de este plan. Así que le agradezco muchísimo por el tiempo de conversación. Daniela, ¿quería agregar algo más? No, no, gracias. Ah, ya. Creo que es excelente el punto que planteaba también Patricio para cerrar. Perfecto. Me quedo con eso entonces. Muchas gracias por el tiempo y que tengan buen día.